Hermanos, feliz día del Señor, gracias pasa a todos. Qué bueno que estamos aquí juntos para adorar a nuestro Dios. Estamos celebrando 38 años de estar aquí en este lugar. Dios nos ha sostenido a todos, desde que los que iniciaron hasta nosotros aquí y los que van a terminar, hasta que Cristo venga por su pueblo. Así que, gracias a Dios. Seguimos adorando a Dios ahora a través de la enseñanza de la palabra, y una buena noticia es que yo no voy a enseñar hoy. Así que está, gracias a Dios, el pastor Andy puede pasar, ir pasando. Damos gracias a Dios por que está en esta fecha tan importante también para nosotros y nos trae el mensaje de la palabra de Dios. Permítanos hacer una oración por él. Señor, gracias por la vida del pastor Andy. Gracias porque está aquí con nosotros. Bendice su ministerio, Señor, donde está, también su familia, que te siga honrando, Señor, y que en su vida, Señor, tú seas glorificado. Él es un servidor tuyo que también tiene un corazón, Señor, que tú le has dado para servirte. Gracias por su vida. Amén. La buena noticia es que el pastor Edrisi no va a predicar hoy, y la mala noticia que voy a predicar yo. Felicitar a la iglesia en sus 38 años, es mucho tiempo. Espero que cumplan 380 años más, o que el Señor venga. Y eso creo que es lo que queremos todos, ¿no? La venida del Señor, donde ya todas estas aflicciones se acabarán por siempre. Y en la eternidad, hermanos, será un recuerdo que también se irá disipando todas estas luchas de un mundo que es caído. Pero creo que en la eternidad lo que vamos a recordar son la misericordia de Dios que ha tenido cada día en nuestras vidas. Eso sí creo que vamos a tenerlo muy claro en nuestra mente. Por eso es que la Biblia dice que estaremos en constante alabanza, dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Muchas cosas que ignoramos hoy en este tiempo serán reveladas en la eternidad. Veremos cómo el Señor ha estado cumpliendo con su palabra con nosotros día a día, cuidándonos, protegiéndonos, dándonos fortaleza, consolándonos, animándonos, levantándonos cuando caemos, y también su constante perdón en cada uno de nuestros pecados, porque todos los días pecamos. Esa es la triste realidad. Al final de cada día tenemos que llegar donde el Señor en la noche y decirle: Señor, perdónanos porque hemos pecado hoy. Pecamos con nuestra mente, en nuestros ojos, con nuestras palabras, en nuestro corazón. Y esa es la lucha que tenemos ahora como creyentes. Cuando estábamos lejos de Dios, enemigos de Cristo, y no habíamos experimentado el nuevo nacimiento, sentíamos estos mismos pecados, pero no nos afectaba. Ahora en Cristo Jesús sabemos que cada uno de estos pecados nos pone en una situación de disciplina, como digo, ante Dios, y nos causa dolor, pero el Señor nos consuela y nos va ayudando. Quiero que ustedes puedan tener su Biblia abierta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. He estado con esta enseñanza también en Balboa y quería compartir algunas cosas con ustedes. Mateo capítulo 13, y leemos del verso 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, dice el Señor. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no,
no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y dice en el verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, Señor, nuevamente te damos gracias por el día de hoy, por el regalo de la vida, la salud y las fuerzas. Gracias, Señor, por cuidarnos durante las horas de la noche que han transcurrido. Gracias por las puertas que se abrieron en esta semana que pasó. Pero también te damos gracias por aquellas que has cerrado, Señor. Tú eres el que tiene la llave, abre y nadie encierra, y cierra y nadie abre. Te damos gracias también por tu iglesia en Pacora, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos, por su fidelidad, Señor. Te damos gracias porque tú mantienes la lámpara encendida en este templo. Te pedimos, Señor, que tú sigas con ellos, que tú sigas bendiciendo, fortaleciéndolos, que ellos puedan seguir creciendo en el conocimiento tuyo, madurando, Señor, siendo fieles en medio de estos tiempos difíciles. También te pedimos, Señor, que le dé discernimiento a sus pastores, todos sus maestros y diáconos, a todo el pueblo, que puedan entender los tiempos que vivimos a la luz de tu palabra, de manera que ellos puedan mantenerse fiel en estos días, Señor. Ayúdame a mí a exponer tu palabra con temor y temblor y con lealtad, y que yo pueda bajar de este púlpito, Señor, con mis propios pies. Padre, te pedimos esto: si hay algún hermano que está atravesando por alguna prueba, dificultades que son propias de la vida, Señor, tú que nos conoces, te pedimos, Señor, que él pueda ver tu mano poderosa en este día, obrando en su favor, Señor. Que al final de este servicio de adoración, cuando salgamos de este templo, cada uno de nosotros salga dispuesto para seguir siendo testigo de Cristo a un mundo que está muerto en delitos y en pecado. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a nuestro hermano Edrisi también por invitarnos a compartir este tiempo con ustedes. Todos los aniversarios son importantes, de matrimonio, nuestro cumpleaños, fecha que recordamos, puede ser de graduación, o cuando nos mudamos a la casa, recordamos el mes, el día, cuando nos mudamos en la casa que tenemos, y tantas cosas que recordamos. Los aniversarios son, entonces, en sí son buenos. Y recordar la fundación de una iglesia local, en verdad es motivo para celebrar. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia local, es testigo del Señor a la comunidad donde está. De manera que creo que sí debemos celebrar los aniversarios de la iglesia, y más cuando una iglesia como la de ustedes llega a 38 años de ministerio público. De verdad que hay que celebrarlo. Por supuesto, hay que cuidarnos del orgullo, tenemos que cuidarnos de este tipo de emociones que no honran al Señor. Cuidar nuestros pensamientos, pensar que por nuestra fuerza hemos llegado hasta aquí, cuando debemos reconocer que ha sido por la gracia y la misericordia que las puertas de este templo están abiertas. A través de todos estos 38 años, de muchas personas, como dijo el pastor Edrisi, que están aquí, que empezaron el ministerio, otras que no están por diferentes razones, y por aquellos que vendrán más adelante. Son motivos, entonces, en un día como hoy, para celebrar y dar gracias al Señor. Pero eso sí, cuidando nuestros pensamientos, como dije, de algún sentimiento de autosuficiencia o de orgullo, y de esa manera podamos empañar la gloria que solamente le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces es una ocasión donde también recordamos las promesas del Señor. ¿Qué clase de promesa? Él dice en su palabra, en los evangelios,
yo estaré con vosotros siempre hasta el fin. Entonces recordamos esa promesa y podemos decir, amén. Hemos visto el cumplimiento de esa promesa por 38 años. El Señor ha estado con nosotros durante todos estos años y Él ha cumplido. Y estamos seguros que seguirá con nosotros hasta el fin. Esperemos que cuando Cristo venga, y yo personalmente creo que Él viene pronto, ustedes estén aquí, reunidos, manteniendo la lámpara encendida y pregonando el Evangelio de Cristo en esta comunidad. Tenemos que también recordar la fidelidad del Señor. ¿Cuántas crisis ustedes han podido pasar como iglesia? ¿Cuántos momentos difíciles? Hoy hay una gran asistencia, pero posiblemente ha habido años donde la asistencia era mínima. Muy pocos hermanos por diferentes crisis que hubieron, que la iglesia pudo haber pasado. La iglesia hay tiempo en que la iglesia está poblada, hay otro que va disminuyendo. Son diferentes las causas, pero también una fecha como hoy damos gracias al Señor por su fidelidad. Él ha estado con ustedes siempre, Él ha cumplido. Y eso nos recuerda que Él ha prometido que Él siempre estará con nosotros, en medio de nosotros, en su iglesia. Él está aquí. No lo podemos ver, está su palabra y está la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, porque nosotros somos nueva criatura. Nuestro corazón de piedra ha sido cambiado por un corazón de carne. Cada uno de nosotros ha experimentado entonces lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Entonces todas esas cosas un día como hoy se recuerdan y miramos entonces la cruz de Cristo y decimos solo Cristo, solo la obra de Cristo ha hecho esto, el poder de Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, Señor, gracias por estos 38 años de ministerio. Hoy, entonces tenemos que pensar en la iglesia hoy. Cuando digo hoy, me refiero a estos tiempos. Hace un momento que llegaba, uno de mis hijos me mandaba un mensaje con insistencia, pero estaba manejando y no podía distraerme hasta que llegué aquí, me estacioné un momentito y veía el mensaje. Él me manda una noticia que aparentemente ocurrió este fin de semana o en las horas de este domingo en Nigeria. Una iglesia local tiene una actividad, parece que van a entregar algunas cosas, van a entregar, y la comunidad se volcó sobre la iglesia para entrar y hubo un desorden tal que los noticiarios dicen que 31 personas entre adultos y niños han muerto. Eso ustedes lo podrán ver en las noticias. La iglesia hoy enfrenta tantas adversidades, tantos enemigos. No solamente los que, como dice Mateo 13, lo que el enemigo ha sembrado, sino aquellos que están afuera. Así que tenemos muchos frentes que atender. La lucha en un mundo caído, pero un mundo que además de caído es hostil al mensaje del Evangelio, y también la labor que hace el enemigo entre nosotros cuando se pueden producir divisiones, sobre todo por tema de doctrinas, o entre nosotros puede que no todos, dice la Biblia, son de la fe, y todo eso tenemos que enfrentarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos ser fiel al Señor? ¿Cómo podemos ser la iglesia de acuerdo a la Escritura, enfrentando todos estos adversarios y continuar adelante 38 o los años que estén por delante? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr que la lámpara esté encendida todo el tiempo aquí en esta iglesia en Pacora? Cuando digo la lámpara, que el Señor tenga esta iglesia abierta para que su palabra sea predicada y las personas alcancen salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, cada uno de los que estamos aquí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la parte que nos corresponde para poder seguir manteniendo en esta comunidad una iglesia fiel al Señor, una iglesia que predica el Evangelio como está revelado en las Escrituras? Tenemos que reconocer, amados hermanos, tenemos que admitirlo, la tarea es difícil.
es monumental, los desafíos son grandes. Pero cuando miramos la historia de la iglesia de Cristo, encontramos algo importante que debe ayudarnos en esta mañana y estimularnos a seguir hacia adelante. La iglesia es invicta, la iglesia es invencible. Ahora, la iglesia es invicta y la iglesia es invisible no por nuestras humanas capacidades, sino por nuestro capitán que se llama Jesucristo. Porque Él es el que nos saca la batalla, pelea por nosotros y nos trae de vuelta al campamento santo. De esa manera, entonces podemos decir, efectivamente, la iglesia de Cristo es invicta porque nuestro capitán Jesucristo jamás ha sido derrotado y jamás lo será. Sin embargo, hay muchas voces afuera que debemos prestar atención. El enemigo quiere penetrar el pueblo de Dios, quiere dañarnos desde adentro. Y hay muchas voces que se pueden escuchar. Y la iglesia tiene que tener madurez espiritual, tiene que tener comando o autoridad en las escrituras, conocimiento de doctrina bíblica para poder diferenciar la voz del Señor y diferenciarla de la voz del enemigo. El Señor dice en el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz y me reconocen, y yo la reconozco a ella. Pero para que una iglesia pueda reconocer lo que viene de Cristo, lo que es la palabra de Cristo, y lo que puede ser la palabra del enemigo o las palabras de los hombres, tiene que ser una iglesia educada en la palabra, en la doctrina. Y esa es la labor pastoral con los maestros y los líderes y los ancianos en la iglesia. Cada hermano, cada hermana debe tener un comando, debe tener una autoridad en las escrituras, porque es con la palabra que nosotros libramos esta dura batalla, es con la palabra del Señor, no con nuestros pensamientos, con nuestras humanas capacidades. No es así que se pelea. A través de la historia hay muchos hombres y mujeres de Dios, hay muchas congregaciones que han querido pelear esta batalla espiritual basado en el conocimiento humano y han sido duramente golpeados y han aprendido que es con la palabra de Dios que debemos pelear. Hoy hay un intento fuerte, hay toda una conspiración, por decirlo así, no es tanto teoría de conspiración, es un hecho que muchas fuerzas y muchas voces se han unido para silenciar a la iglesia. Y muchas de estas voces están en posición de poder. ¿En qué posición de poder están? Bueno, están en posición de gobierno y de esas posiciones, de alguna manera, quieren silenciar a la iglesia. Quieren penetrar a la iglesia a través de los matrimonios, a través de la familia, a través del propio culto de la iglesia de Cristo. Ellos quieren penetrarnos de tal manera que dejemos de servir al Señor y servirlo a ellos. En otras palabras, hay una fuerte lucha cultural. La batalla no es solamente contra el pecado del mundo, el propio pecado que aún queda en nosotros, sino que ahora también es una batalla cultural. Y la batalla cultural está golpeando la puerta de los ministerios cristianos e intentan que nosotros quedemos sujetos a su cosmovisión totalmente humanista y de alguna manera claudicar a la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer eso. El pueblo de Dios se mantiene fiel. Nosotros seguimos diciéndole al César que Cristo es el Señor. Tenemos entonces esta batalla cultural también en nuestros días y tenemos que conocerla, tenemos que prepararnos para enfrentarla. Es una batalla también cultural. Si vemos el contexto inmediato del capítulo 13 de Mateo, vemos que en el capítulo 12 el Señor ha tenido una actividad intensa. Jesucristo ha tenido una actividad enseñando a sus discípulos, enseñándoles a los hombres, a los que se acercaban a Él, a la multitud. Él ha enseñado y Él ha tocado temas esenciales para la vida cristiana. Pero yo
resalto 3 de estos temas en el capítulo 12. Estoy en el contexto inmediato al capítulo 13. El primero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La enseña que hay un pecado terrible, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy tenemos que aprender a filtrar todo lo que se dice. Aunque se hable de que es la palabra de Dios, o aunque venga de alguien que se declare maestro del Evangelio, ustedes, el pueblo de Dios, tienen la responsabilidad de considerar todo lo que se dice desde el púlpito para establecer lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Para precisamente no caer en una blasfemia contra el Espíritu Santo. A través de los medios de comunicación, donde todos tenemos acceso a través de nuestros celulares y otros medios de comunicación, adultos, jóvenes y niños pequeños están recibiendo mucha información. Y mucha de esa información viene con el mensaje de que es palabra de Dios. Muchos predicadores, mucha gente hablando de la Escritura, levantándose como maestros de la palabra de Dios. Y la gran mayoría, hermano, no todos, pero la gran mayoría no son otra cosa sino que falsos profetas y falsos maestros. Pero mucha gente está escuchándolo a ellos y están pensando que su enseñanza es correcta y bíblica y quieren llevarlo a la práctica de la iglesia. Entonces tenemos esa batalla que decía hace un momento, no solamente espiritual, sino cultural, y que es real. No estoy inventando algo, eso está alrededor de nosotros en todo tiempo, y tenemos que también estar preparados para este tipo de acechanza. Lo otro es una generación perversa que demanda señal. Estamos viviendo quizás la peor generación de seres humanos que han caminado la tierra desde el comienzo de la historia, desde Adán y Eva. Muy probablemente hoy vive la peor generación de seres humanos, los que constantemente tienen el puño levantado contra Dios y contra el cielo. Esa generación es la que está viviendo hoy. Dice Pablo que son personas temperamentales, iracundas, que están siempre pensando en lo malo. Esa generación es la que hoy vive, la peor generación que ha caminado la tierra, que ha poblado la tierra, es esta a la que tenemos que llevarle el Evangelio, pero que también que tenemos que tener cuidado de ellos. Es una generación que siempre está pidiendo señales a Dios, pero son incapaces de serle fieles a Dios, ni siquiera en lo mínimo, porque no pueden, por un lado, porque su condición de muerto espiritual no le permite tener temor de Dios. Y al no tener temor de Dios, como decía hace un momento, constantemente tienen su puño levantado contra el cielo, pero contra la iglesia también. Lo otro que Jesús menciona entre los temas del capítulo 12, habla de esta doctrina acerca de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que él está enseñando no es que es su verdadera humanidad. Jesucristo tiene esa condición de ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él no es 100% hombre y 100% Dios. Él es entera y verdaderamente hombre y entera y verdaderamente Dios. Por tal razón, conoce todas las luchas que nosotros como seres humanos enfrentamos día a día. De manera que, como dice también el libro de Hebreos, que cuando usted y yo nos acercamos al Señor y le hablamos de nuestra lucha, Él sabe de qué estamos hablando porque Él lo vivió. Estoy parafraseando, y Él conoce nuestras luchas y nuestras limitaciones como seres humanos. Así que este es el contexto más inmediato del capítulo 13, y luego entonces tenemos el capítulo 13, y el Señor va a iniciar con la parábola del sembrador que todos conocemos. Y esa situación del sembrador que encontramos en el capítulo 13 sigue siendo la misma hoy. Nosotros experimentamos lo mismo desafío, la misma lucha cuando predicamos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio en esta comunidad o en donde sea.
Él nos habla de una semilla. Y en la semilla es el Evangelio, la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. No hay historia más dulce al oído del hombre que escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, Jesucristo compara la predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio, con una buena semilla. Una semilla que no ha sido manipulada por el hombre, no está manipulada genéticamente ni de ninguna otra manera. Es una semilla natural, limpia y verdadera. Lo otro que él habla es del sembrador. Y en este caso podemos pensar en el agricultor, el que va a sembrar la semilla, el que se prepara de mañana, temprano, el que tiene ya el terreno listo, sus herramientas listas para ir a sembrar este grano, esta semilla. Pensemos que es trigo, para poder tener una idea de qué puede ser. Pensemos que es una semilla de trigo. Y él va a hablar también de 3 distintas tierras y una que va a ser propicia, terrenos diferentes. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a las personas, vamos a encontrar distintas reacciones. Algunos escucharán, no creerán. Otros escucharán, creerán por un momento, pero no van a asumir ningún compromiso. Otros se levantarán indignados y se opondrán al mensaje del Evangelio. Y pocos, pero muy pocos, escucharán el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo obrará en sus vidas. Entonces tenemos que la semilla, como mencioné, la palabra es el Evangelio. El sembrador es cada uno de ustedes y yo somos los sembradores. Los terrenos es donde cae la semilla en cada corazón, pero también hay un ente, alguien, una personalidad maligna, que es el que actúa de manera destructiva para que la palabra que ha sido predicada, el testimonio que ha sido enseñado, no pueda crecer en ese corazón y que sencillamente la persona rechace el mensaje del Evangelio. Yo pensaba en ustedes hace un momento, 38 años. ¿Cuántas personas en 38 años han pasado por esta iglesia? ¿Han escuchado el mensaje del Evangelio? ¿Cuántas? 200, 300, 400, 1000. ¿Cuántas personas en 38 años han pasado por este ministerio? ¿Han escuchado la predicación del Evangelio desde estos púlpitos? ¿Cuántas? Cantidad. ¿La mayoría dónde está? ¿Dónde están la mayoría? Bueno, algunos fieles del Señor han partido, están en gloria, es posible. Otros quizás migraron y están en otras congregaciones o en otras comunidades o incluso países, pero la gran mayoría muy probablemente dio la espalda al Evangelio, le dio la espalda al Señor y están en el mundo. Como dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y estamos nosotros hoy. Entonces hay una labor también de un maligno que está viendo cómo él puede hacer tropezar a los santos del Señor. El Señor nos dice más adelante, cuando Él explica esta parábola, que parte cayó junto al camino y dice que vinieron las aves y se la comieron. Y nosotros podemos, en nuestro país y en nuestra América Latina, podemos tener una idea muy clara muchos de nosotros también venimos del campo y podemos tener una idea clara de que eso sucede. Las aves están comiendo todo el trigo que puedan encontrar por ahí. El Señor dice que esa semilla que fue sembrada cayó en un área expuesta y que las aves vinieron y se la comieron. Dice que también parte cayó en pedregales, en piedra, donde no había mucha tierra. Y también hemos visto eso. Son imágenes que fácilmente para nuestro contexto cultural son claramente comprensibles. Dice que esta que estaba en pedregales no pudo echar raíces profundas. Así que saliendo el sol se quemó
y porque no tenía raíz, se secó. Mucho de nuestro crecimiento en la fe tiene que ver con nuestros hábitos personales. Hay creyentes que mantienen los mismos hábitos, los mismos comportamientos que tenían antes de conocer a Cristo. Siguen siendo fácilmente entretenidos por la televisión, por los medios de comunicación. Siguen escuchando las mismas conversaciones. No se apartan de esos escenarios donde se pueden fácilmente contaminar, escuchando conversaciones que no edifican. Le siguen gustando los mismos programas de televisión, las novelas estas con su mensaje abiertamente de una conducta no ética ni moral, la misma violencia. Mantenemos los mismos hábitos. Hemos escuchado el Evangelio, nos identificamos con el Evangelio, estamos asistiendo a una iglesia, pero nuestra vida privada, nuestra vida fuera del escrutinio de la iglesia se mantiene igual. Frecuentamos los mismos lugares, tenemos los mismos hábitos que al final van a ahogar lo que ha sido sembrado. Tenemos el mismo vocabulario. Decimos, no podemos salir del mundo, tenemos que estar en el mundo. Tenemos que hacer las dos cosas, amados hermanos. Tenemos que sí salir del mundo, pero a la vez tenemos que estar en el mundo. ¿Cómo puede funcionar eso? Bueno, estamos en el mundo, pero ahora no somos influenciados por el mundo, sino que queremos influenciar al mundo a través de la verdad del Evangelio que ahora que conocemos, creemos y que hemos aceptado y recibido. Pero muchos cristianos no logran crecer, no logran madurar porque mantienen sus mismos hábitos de comportamientos, siguen frecuentando los mismos lugares, siguen teniendo los mismos gustos por aquellas cosas que son sensuales en el mundo y por eso no pueden crecer en la fe y muchos terminan sencillamente apartándose. No hay profundidad de ellos en su fe. Cuando vienen los días difíciles, cuando vienen las pruebas, sencillamente renuncian. Dice también el Señor que parte de esa semilla cayó en espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Cuando no dependemos de Dios, cuando queremos resolver todo con nuestras fuerzas, cuando no invertimos tiempo, y parece que voy a utilizar figuras contradictorias, pero parece como que no invertimos el tiempo en estar sin hacer nada. Queremos estar siempre haciendo algo, queremos siempre estar en movimiento y poco tiempo para sentarnos a pensar y reflexionar. El cristiano que no planifica el tiempo de descanso, el tiempo de sentarse para meditar sobre su vida, sobre sus actos, sobre su fe, no podrá conocer cuándo se está fracturando o debilitando un área de su vida espiritual, porque no piensa que el descanso no es necesario. Y hermano, piensa en eso. El Señor hizo todo lo que es la creación en 6 días y en el 7º día dice la Biblia que el Señor descansó. Pero no porque Él estaba cansado, sino que a causa del hombre. Tenemos que aprender a descansar, a meditar, a reflexionar, a considerar todo lo que hemos caminado, lo que estamos haciendo. Y cuando lo hacemos, descubrimos que hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que debemos dejar, hay cosas que hay que arreglar. Pero para eso se necesita descansar. Sentarnos o estar en nuestra casa y sencillamente descansar. Ahora, no es estar en nuestra casa y tener la televisión prendida. Eso no es descansar. Descansar es desconectarnos de todas estas cosas que puedan ser una distracción a nuestra sincera fidelidad por Jesucristo y que podamos considerar todas las cosas. Mire, hay algo que es el mal de esta generación de creyentes. No sabemos descansar.
no tomamos el día de reposo como algo que es pertinente para nuestro tiempo. Decimos, no, eso era en la antigüedad, eso es en la ley, eso no funciona así, de esa manera. El día del Señor está vigente hoy. Y es el día en que debemos descansar, debemos procurar, además de venir a la iglesia con fidelidad, también regresar a la casa y atender la familia, estar entre familia y sacar un tiempo para pensar qué estamos haciendo. Recibimos la siguiente semana, el lunes, con la misma agitación de las semanas anteriores, la misma improvisación, y seguimos fallando y seguimos sin acertar al blanco. Seguimos gastando recursos físicos, emocionales, espirituales, hasta económicos, porque no estamos descansando y no estamos pensando las cosas como debemos hacerlo. Esos son los espinos que nos traen mucho afán en la vida. Hay creyentes que no estamos conformes nunca, que no estamos satisfechos nunca. Siempre queremos más y pensamos que más es bendición. Y eso no es cierto. Eso lo que trae son afanes, y esos afanes afectan nuevamente nuestra sincera fidelidad por Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Entonces cayeron entre estos espinos y fueron ahogados. Pero una parte de esa semilla, dice nuestro Señor Jesucristo, cayó en buena tierra y dio fruto. Los frutos son según el plan de Dios para cada uno de nosotros. Dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 10, que el Señor tiene preparado incluso el camino que vamos a recorrer. Algunos piensan que eso es demasiada intromisión de Dios en nuestras vidas, y gracias a Dios es cierto, pero gracias a Dios que es así. Todo es de Dios, sol y deo gloria, decimos nosotros, que todo es para la gloria de Dios. Aún nuestros caminos, luego de que hemos sido salvos, nuestras obras, luego de nuestra salvación, el Señor la ha preparado para que andemos en ellas. Pero ¿cómo vamos a andar en estas obras que el Señor tiene preparado si no estamos considerando las cosas, porque no estamos descansando? Y entonces a veces hay una mala administración de nuestras fuerzas físicas, de nuestras capacidades. Estamos desperdiciando haciendo cosas que el Señor no nos mandó a hacer, y aquellas cosas que el Señor nos está pidiendo que hagamos, no las estamos haciendo. Por eso que algunos van a crecer, sí, todo, pero no va a ser igual. Aquellos que deciden descansar, examinar, meditar, pensar y administrar bien el tiempo, el mayor don que tenemos es precisamente el tiempo. En el seminario le preguntaba a los estudiantes, ¿qué es lo primero que Dios hizo? Bueno, y Dios hizo esto, Dios hizo aquello, y yo le digo, lo primero que Dios hizo fue nada, la nada, y no existía nada aparte de Dios. Así que o dicho de esta manera, para que Dios empezara a crear todo lo que Él ha creado, Él tenía que tener nada primero. Así, de tal manera que Dios hizo la nada, primero nada, porque aparte de Dios no existía nada. Entonces tenía que crear la nada para a partir de la nada hacer algo, y ha hecho todo lo que conocemos conforme a como la Escritura lo dice. Muchas veces lo mejor que podemos hacer, insisto en esto, es nada. No estoy hablando de ser perezoso o negligente. Estoy hablando de que hay momentos de nuestra vida que sencillamente tenemos que detenernos y no hacer nada, para entonces poder pensar todas las cosas y, lo más importante, luego tener un plan. Hay personas que no hacen un plan ni siquiera de jubilación, no tienen un plan para nada. Dice, bueno, cada día trae su propio afán y veremos qué haremos mañana. Y entonces citan la Escritura
y la sacan de contexto. El día de mañana no le es prometido a nadie. El problema es que muchos de nosotros, la mayoría o todos, vamos a vivir mañana. Entonces, si no tenemos un plan para mañana, ¿qué vamos a hacer? Improvisar, ¿no? Tenemos que tener un plan, tenemos que sentarnos, tenemos que descansar, tenemos que mirar, tenemos que tener una visión hacia adelante. Algunos van a crecer en su vida cristiana. Su crecimiento no será tan extraordinario. No estoy hablando ahora de salvación, estoy hablando de sus frutos como creyentes. Otros tendrán un crecimiento medio y otros crecerán a 100%. Aquellos que han interpretado bien lo que el Señor nos está diciendo. Que tenemos que descansar, tenemos que planificar, tenemos que ejecutar, tenemos que saber cuándo detenernos y tenemos que saber cuándo avanzar. Así madura una iglesia y cumple 38, 40, 50, 100 años. Así maduramos los creyentes y vamos transmitiendo esa herencia de fe a nuestros hijos y a nuestros nietos. Luego el Señor, Él va a pasar a ser más preciso con esta parábola. Y Él dice más adelante en el capítulo 13, cuando Él explica a sus discípulos ahora sobre esta parábola, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. De tal manera que ahora tenemos que prestar atención al malo. Hay una personalidad maligna que no es solamente enemigo de Dios, sino enemigo de nosotros. Y constantemente está acechando al creyente. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquellos hermanos que andan descuidados, cansados, son presa fácil de este enemigo del creyente. Por eso que se le aplica la figura del lobo, porque el lobo, él va a atacar en el rebaño a las ovejas que están débiles, están enfermas o están agotadas. Un cristiano agotado, hermano, es una víctima fácil para Satanás. Porque el agotamiento quita energía, capacidad de respuesta, trae dudas, trae distracción. Y cuando usted está cansado, porque usted no administra bien el tiempo que Dios le ha dado, este don, este recurso del tiempo, que es una de las primeras cosas de la creación de Dios, el tiempo. Usted no usa bien el tiempo, su tiempo. El mayor don que Dios le ha dado, el tiempo y la salud. Usted puede ser distraído y llevado a una posición que va a comprometer tu fe. Recuerde que estos dos dones, tiempo y salud, no se pueden recuperar. Si nos enfermamos de un resfriado, bueno, me recuperé, pero hay enfermedades donde vamos a llevar la secuela por el resto de nuestras vidas. Lo mismo el tiempo, el minuto que acaba de pasar no se puede recuperar. El día de ayer no se puede recuperar, lo volveremos a tener otro sábado, pero no será el sábado de ayer. Tendremos otro domingo, pero no será el domingo de hoy. Mañana será lunes, pero no será el lunes de la semana pasada. El tiempo no se puede recuperar. Y la buena salud, si se va perdiendo, tampoco se va a poder recuperar. O si nos recuperamos, no estaremos en la condición que estamos antes de enfermarnos. Entonces tenemos que aprender también a darle valor a estas cosas. Tiempo, salud, la familia. Todas estas cosas son dones que el Señor nos da. Olvidémonos de estos dones de profecía, de milagros. Y apreciemos aquellas cosas que tenemos ahora y que todos lo tenemos por igual. Todos tenemos tiempo, todos tenemos capacidad. Entonces aprovechemos estos dones de una manera correcta.
El Señor también dice que el que fue sembrado entre pedregales, nuevamente, es como el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y quiero hablar algo del gozo. Hay una diferencia significativa entre estar alegre y estar en gozo. Si a mí me dan un regalo, pensemos, me den un buen reloj, o alguien dice, hermano Andy, yo sé cuál es el sueño de su vida, su esposa me lo dijo, usted siempre ha querido tener un Volkswagen, de verdad, desde niño, desde chiquito yo he querido tener un Volkswagen. Ahora, si no lo tuve cuando era niño porque no podía, ahora que soy adulto, no menos, porque los que hay, los nuevos modelos son carísimos. Me conformo con verlo y Señor, bendícele el Volkswagen a esta persona. Pero, amados hermanos, el gozo no depende de nada externo que tengas o que te den. El gozo que habla la Biblia es la convicción de lo que somos en Cristo Jesús, de quienes somos en Cristo Jesús. Eso no está sujeto a cuánto tengo yo en mi cartera o qué cosas materiales tengo yo en mi casa o qué modelo de vehículo yo tengo o sencillamente no tengo vehículo. Esas cosas nos pueden hacer dar un día alegre, estar feliz. Pero cada una de ellas es temporal. Los carros se dañan, el dinero se acaba y todas estas cosas son temporales. El gozo de nuestra salvación es algo que está permanentemente en nosotros, aún en los días más difíciles. Pero cada uno de nosotros tiene que aprender a tener contentamiento cristiano. Hay cristianos que viven insatisfechos. Nunca están conformes y tienen y quieren y tienen y quieren y siguen pidiendo porque quieren más, porque no han comprendido lo que es el contentamiento cristiano. El contentamiento cristiano no depende de nada externo, sino de la convicción, de la seguridad de quién soy yo en Cristo Jesús. Ya no soy enemigo de Dios, ya no soy un extraño para Dios. Ya no soy un hombre bajo la ira de Dios, sino que cuando Dios me ve en Cristo. Y me ve como su hijo en Cristo. Eso produce gozo. No importa si el médico me dice que tengo un cáncer en el páncreas, que nada más tengo 1 mes y medio de vida. Porque yo sé que lo que viene a continuación, después que ya yo parta de este mundo, es mi eternidad con el Señor de mi vida, que es Cristo Jesús. Las mejores cosas no quedan aquí. Las mejores cosas están adelante, son las que han de venir. Y eso es lo que produce el gozo y el contentamiento cristiano, que aunque estemos externamente quizás mal, porque carecemos de cosas, sabemos que no somos extraños para Dios. Y siempre tenemos la esperanza bienaventurada de que Dios conoce nuestras necesidades y Él responderá de acuerdo a su voluntad para satisfacer o resolver las necesidades que tenemos. Pero muchos se descuidan y son engañados y seducidos por los afanes de este mundo y pierden el gozo de su salvación. No quieren orar, no quieren comunión con los santos. Se vuelven lo que nosotros los evangélicos protestantes hemos criticado de los católicos romanos. Nos volvemos cristianos nominales. Estamos en la lista de la iglesia local. Los hermanos nos conocen porque venimos a veces. Y dejamos de ser creyentes gozosos por nuestra identidad con Cristo y sencillamente somos cristianos nominales. Decimos, yo soy bautista y yo creo en la Reforma y yo pertenezco a esta iglesia desde su fundación. Y esto se constituye en los valores que tenemos porque carecemos del gozo de nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús.
Y luego el Señor sigue avanzando y nuevamente toca el tema de la semilla que cayó en los pedregales, que oyó la palabra, la recibió con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Yo pensaba en estos días en Balboa, el Señor en su gracia y misericordia me tiene en ese ministerio hace 20 años. Yo llegué a la primera iglesia bautista de Balboa el 6 de enero del año 2002. Y el primer mensaje que prediqué se titulaba En pos de lo supremo, que es un devocional de un escritor inglés que me gusta mucho, que llamaba Oswald Chambers. Y el mensaje lo titulé así mismo, En pos de lo supremo. Y he pasado por muchas aflicciones y he cometido muchos pecados que nunca me atrevería a decírselo a nadie. Pero lo que el Señor en donde me ha ayudado a sostenerme es precisamente en esto de quién soy en Cristo Jesús. Y le he dicho, Señor, hay muchos hombres mejores que yo para ser pastores en Balboa. Tenemos otros 4 pastores mucho mejor que yo. Y yo soy el sorprendido número 1 de todavía ser pastor en Balboa. Y eso me llena de gozo y de contentamiento. Y procuro que el gozo no sea silenciado por los afanes del ministerio. Que no haya un gozo de corta duración. Pero en Balboa, en 20 años, yo decía, ¿cuántos han estado aquí en 38? Balboa va a cumplir 114 años, creo. ¿Cuántas personas habrán pasado por la iglesia de Balboa? 2 contextos culturales distintos, un periodo de los americanos y ahora el periodo de los panameños y de otros hermanos de otras naciones que están con nosotros. Cantidad de seres humanos han pasado por Balboa. En 20 años he visto muchos. Si todas las personas que yo he visto llegar a Balboa en 20 años estuvieran hoy, yo sería como John MacArthur de Panamá, con una iglesia, mega iglesia. Pero la mayoría no están. Solo han quedado pocos. Pero eso no debe de ninguna manera afectar mi gozo. Lo afecta si alguien se va por un mal testimonio mío o por una mala acción o una mala palabra. Eso sí es tropiezo del cual yo tengo que darle cuenta al Señor. Pero qué gozo ver la iglesia como está hoy. No sé si yo tuve oportunidad en algún momento antes de la pandemia compartirle. Yo estuve en el hospital por un tiempo, me puse mal, pensé que me iba. Y la iglesia decidió entonces, dentro de la congregación, llamar a otros hombres al ministerio, hombres que tenían las cualidades. Y tenemos 4 pastores mucho mejor. ¿Sabe qué sucedió en el tiempo que fue más de un año que yo no pisé el púlpito de Balboa? Yo decía, estos hermanos que escogieron a la iglesia son buenos, son santos, pero no pueden predicar como yo. Así que la iglesia se va a ver afectada. ¿Sabe qué sucedió? En el año y 6 meses que yo tuve sin pisar el púlpito de Balboa, la iglesia creció. Yo decía, pero ¿cómo es que la iglesia ha crecido si estos no son tan buenos predicadores como lo soy yo? Había tiempo en que la iglesia iba creciendo y nuevamente la iglesia disminuía durante mi ministerio, que estaba solo. Pero apenas bajé del púlpito, gracias al Señor vivo, porque de ahí me llevaron directo al hospital, la iglesia ha seguido creciendo y creciendo y creciendo. Nosotros tenemos 2 cultos, los 2 son principales, el de la mañana y el de la tarde. El de la mañana están los pastores que vinieron después de mí.
en la tarde estoy yo. Y el de la mañana está, hermano, que la iglesia se ve rebosando. Nosotros no contamos, después de 3 nosotros no contamos más miembros, nada más llegamos hasta 3. Tenemos miedo de contar, porque contamos y alguien resta. Entonces decimos, vamos a contar hasta 3, porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Así que nada más contamos hasta 3. Pero la iglesia, yo la veo de la casa pastoral en la ventana, y yo digo, pero cantidad de hermanos y carros y todo. Entonces me toca tu culto de la tarde, y ahí está mi carrito, y hay a veces 2 o 3 carritos más. Eso es lo que hay, ¿no? Entonces el Señor me ha mostrado, me ha humillado también, y yo le doy gracias al Señor por su disciplina, que siempre hay alguien mejor que yo, y que el Señor lo tiene preparado. Siempre hay un David para un Saúl. De manera, hermano, que nadie debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Debemos pensar con cordura. Van a venir aflicciones, persecuciones, y esto van a venir a causa de la palabra. Y esto es importante, hermano. En la medida que la iglesia de Pacora se consagre al Señor, así mismo vendrán las persecuciones. En la medida en que ustedes crezcan en fidelidad al Señor, así mismo vendrán fuertemente los ataques, porque el enemigo va a querer hacer que su fidelidad sea quebrantada. En la medida en que ustedes crecen y se hacen fuertes, así serán las batallas de ustedes como iglesia y como creyente. El que fue sembrado en espino, este es el que oye la palabra, pero está afanado. Muchos creyentes están aquí hoy, pero están pensando en muchas cosas. En muchas cosas, hasta en la comida, están pensando. Están pensando en lo que pasó en la semana y están pensando en lo que va a suceder esta semana. Eso se llama afán. Cuando algo del pasado te afecta es depresión. Y cuando algo de mañana te preocupa se llama afán. A veces estamos entre estos dos estados mentales y emocionales, entre la depresión de lo que pasó y el afán de lo que sucederá. Y el Señor eleva los estándares y dice que tenemos que adorar al Señor no solamente en espíritu y en verdad, también tenemos que amarlo con toda la fuerza de nuestra mente y con toda la fuerza de nuestro corazón. Pero si somos honestos, muchos de nosotros durante el servicio estamos tan distraídos, y a eso yo le llamo, estamos dispersos en nuestros pensamientos. Estamos pensando en aquello, estamos pensando en el mondongo, estamos pensando en la comida, en el arroz con pollo, en el carro que hay que lavar, hay que preparar mañana. Estamos pensando en tantas cosas y de repente hay un amén, y yo digo amén, porque nuestra mente está dispersa. Entonces tenemos que aprender a disciplinarnos, a tener un enfoque en el Señor, mirar a Cristo, dice Isaías, y solamente a Cristo. El que fue sembrado en este espino es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero que también entiende la palabra, y dice Jesús, y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ya estoy terminando. El Señor continúa enseñando y lo hace ahora. Él es el dulce maestro. Y nuevamente hacemos un enfoque a la semilla. Y vemos que en esta enseñanza la semilla, como hemos dicho, es la palabra del Señor. ¿Qué es una iglesia fuerte? ¿Los números de su cuenta de banco? No. ¿Qué es una iglesia fuerte? La cantidad de personas que se reúnen ahí tampoco. Una iglesia es fuerte porque sus miembros tienen dominio de la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios. Y Satanás tiembla y el mundo tiembla, no por la cuenta de banco que tenga la iglesia local, ni el tamaño de su membresía,
Satanás y el mundo tiembla cuando la iglesia es una iglesia fundada en la palabra y sabe la palabra y conoce la palabra y vive según la palabra de Dios. Esa es la iglesia verdadera. La iglesia que hace retroceder las huestes de Satanás. La iglesia que transforma el mundo. La iglesia que revoluciona la comunidad. Es la iglesia que está en la palabra. Y no, su fuerza no está en su cuenta bancaria, ni en los apellidos de sus miembros, ni en el estirpe, ni en el estatus social de sus miembros, sino que sus miembros están en la palabra y viven conforme a la palabra y avanzan de acuerdo a la palabra. Pablo dice, y ya estoy ahora resumiendo, que debemos estar alerta. Entonces el Señor también nos lo advierte, porque el enemigo va a querer sembrar la cizaña junto con el trigo. No es labor nuestra querer hacer distinción entre quién es trigo y quién es cizaña. Lo que pasa es que la cizaña tiene la misma apariencia del trigo. Y hay hermanos que nosotros podemos decir, no, este hermano de verdad que es una cizaña aquí en la iglesia. Y resulta que es el trigo del Señor. Y hay hermanos que podemos decir, no, hermano, después de Tomás de Aquino, el hermano. Y resulta que sí es una cizaña, ¿no? Por eso es que no podemos hacerlo. Esa es una labor que se hará al final de los tiempos y le corresponde a los ángeles del Señor hacerlo. Ahora nos corresponde cuidar a todos por igual. Sin embargo, hay algo que el Señor le ha dejado a la iglesia local, además de su palabra, y está en su palabra, y es la palabra disciplina. Y la palabra disciplina no debe ser vista como algo necesariamente mal. Todos nosotros necesitamos disciplina en nuestras vidas. Y en nuestra vida espiritual necesitamos disciplinas. Y en nuestra vida congregacional necesitamos disciplina. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, verso 20, al que persiste en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Esa es una de las tareas menos, o por decirla, la menos gratificante de un pastor. Hoy se está cuestionando si es lícito disciplinar a alguien en la iglesia. Mucha gente dice, no, eso no se puede hacer. Yo le decía a uno, hermano, ¿qué tal si mañana el mundo, las leyes de los hombres regulan la disciplina en la iglesia? Que nosotros no podemos disciplinar a una persona en la iglesia. Disciplinamos a este hermano, por ejemplo, aquí, a este hermano lo disciplinamos por un pecado escandaloso. El hermano dice, me están disciplinando, sí, usted no puede tomar la Santa Cena, esto y lo otro. Usted me van a prohibir tomar la Santa Cena. Ustedes saben que están violando mis derechos ciudadanos y nos ponen una demanda. Van ante una autoridad civil, una autoridad del Estado. Reclaman los derechos humanos y demanda a la iglesia por discriminación, por hacerle juicio, porque le hemos impedido participar en las ordenanzas por su condición de pecado, porque no se ha arrepentido. Y él dice, ustedes me van a hacer eso a mí. Espérense, se busca un abogado, nos lleva ante la corte y muy probablemente nos demande y gane. Y se gane el púlpito. Y tengamos que darle todo. Y dice, bueno, hay un valor aproximado de la iglesia de tanto. Y la demanda es por tanto, por daño y prejuicio, porque lo afectamos a él. Miren las luchas que están por venir a la iglesia. Si viene una pareja que cree y practica el matrimonio de género y dice, pastores, hermanos de Pacora, queremos casarnos en esta iglesia. Usted dice, no, aquí el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dice, sí, ¿quién lo dice? No, la Biblia lo dice. No, sí, espérese, vamos a ir a la ley. Todavía en Panamá no estamos en esa condición, pero aparentemente por los vientos que soplan vamos en esa dirección. Tenemos que prepararnos. Los escándalos que hay en los ministerios de iglesias locales. Hoy más que en cualquier periodo de la vida de la iglesia,
debemos no solamente decir que somos santos, parecer que somos santos, sino que tenemos que vivir en santidad. Porque casi toda la semana hay escándalos. Y esto es un plan, hermano. Esto no es sencillamente cosas que se están dando. Sí ocurren, pero hay toda una planificación de exponer nuestras debilidades ante el escrutinio de un mundo caído. Y van a querer entrar y regular a la iglesia. Y tenemos que prepararnos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de rodillas, orando, clamando al Señor, pidiendo un avivamiento en Panamá, pidiendo que ocurra lo que en 1904 ocurrió en la región de Gales, en Inglaterra, donde toda una población de más de 150,000 personas fueron alcanzados con la predicación del Evangelio. Tanto así que los bares, los casinos, las casas de apuestas, todo cerró. Las celdas quedaron vacías. Los policías solamente estaban en la calle para ayudar a orientar a las personas que preguntaban dónde quedaba tal o cual iglesia. Yo le pregunto a la iglesia en Balboa, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir orando por las autoridades. Pablo lo enseña, la Escritura lo enseña. Pero poner la esperanza en un presidente, en una figura del gobierno, esperar las elecciones que vienen en el 2024 para ver si podemos sacar un gobierno que simpatice con el cristianismo, esa es nuestra esperanza. Lo que podemos hacer, y es lo seguro, por lo que yo le desafío a la iglesia en Balboa, es por qué no oramos y clamamos de corazón por un verdadero avivamiento en este tiempo que arrase todo el país y alcance a nacionales como extranjeros y a nuestras autoridades. Yo prefiero invertir en eso, en un clamor al Señor por un avivamiento de la fe en Cristo en todo Panamá, que esperanzarme en un candidato político para darle mi voto en el 2024. Creo y estoy seguro que es mejor confiar en Cristo que en los hombres. Yo estoy seguro que usted piensa de la misma manera. Así que oremos de tal manera que clamemos al Señor para que siga viendo con gracia y misericordia a este país y nos permita sembrar la buena semilla en Pacora, en Balboa y en cada provincia y rincón del país, en nuestros hogares y en nuestros trabajos, para que esta nación se voltee de manera sincera a Dios. Y la solución de nuestros problemas como país encontrarán solución cuando el país doble rodilla y clame al Señor. Hermano de Pacora, felicidades en su 38 aniversario y que el Señor siga con ustedes, los siga bendiciendo a todos ustedes, a sus pastores, a todo el ministerio de la iglesia y a cada uno de la familia de esta iglesia y a los hermanos. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos una vez más y te pedimos que sigas mostrando tu mano poderosa en favor de esta iglesia local, de tus hijos que están reunidos aquí, que con mano fuerte los sostenga, Señor, y que ellos desarrollen sus sentidos espirituales de manera que tú lo puedas guiar, Señor, según tu voluntad y tus planes con ellos. Te damos gracias por estos 38 años y te pedimos, Señor, que tú los sigas usando y que la lámpara se mantenga encendida en esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén.